Hoy veremos el valor económico agregado. Desde hace algún tiempo, las empresas han evidenciado la necesidad de medir su crecimiento, más allá de la información que le proveen indicadores como la rentabilidad de la inversión, como la rentabilidad de los activos, como la productividad en planta. ¿Sí? Y de alguna manera existe la necesidad de cumplirle a los accionistas mediante la generación de valor. Quiero hacer alusión a una frase de una autora reconocida, Gladys Carrillo de Rojas, que en paz descanse, quien en uno de sus libros mencionó que una empresa con ánimo de lucro debe generar mayores rendimientos que el costo de capital que emplea para su operación. Esta aseveración que ella hizo hacia los años 90, 92 aproximadamente, ya tenían su trascendencia histórica. Desde los años 80, autores como Alfred Marshall en su Principios de Economía, igualmente Virtanen, quien complementó la necesidad de ver los rendimientos de la organización desde una lectura diferente al retorno de la inversión. Y el padre de la administración, Peter Drucker, quien textualmente mencionó que mientras que un negocio tenga un rendimiento inferior a su costo de capital, operará a pérdidas. En esos términos, debemos entender que el EVA mide la efectividad de la administración del negocio en la generación de la riqueza. O, de otra parte, evidencia las falencias que existen en la gestión administrativa de una empresa cuando destruyen riqueza. El valor económico agregado demanda que, independientemente de cuál sea el tamaño de una empresa, todas deben generar riqueza para sus dueños. Y este es un indicador que juzga de una manera simple el desempeño de cualquier organización. Es claro entonces que una empresa crea valor si el retorno sobre la inversión es mayor que el costo de los recursos que ella emplea para generar esa rentabilidad. Dicho de otra manera, cuando los costos financieros de los recursos que incorpora en su operación son superiores a lo que el negocio finalmente renta, estamos hablando de destrucción de valor. ¿Cuáles son los objetivos del EVA? En primer lugar, se concibe la necesidad de aumentar el valor de la empresa, es decir, ir generando cada vez mayores utilidades de manera recurrente con menores montos de inversión de capital. El segundo gran objetivo tiene que ver con el riesgo. Las empresas deben siempre procurar mantener un equilibrio entre la deuda de largo plazo y los aportes de los socios. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que las deudas de largo plazo sean superiores y ante una eventual crisis económica y financiera de la industria y por supuesto de la empresa, se corre en altos riesgos de destruir el valor de los dueños. Y finalmente, el EVA tiene un propósito fundamental que tiene que ver con su día a día y es el desempeño de la liquidez, por cuanto la organización, en la medida en que tenga problemas de liquidez, debe recurrir a apalancamientos que le generan costos financieros adicionales. El indicador de valor económico agregado permite a distintos agentes poder tomar decisiones. El primero, pues, es a los accionistas, quienes de una u otra manera son aquellas personas comprometidas con el negocio, han destinado los recursos para su operación y para su crecimiento, y son ellos los primeros interesados en ver cuáles han sido los resultados y cómo la empresa les está generando valor. Por otro lado, a los inversionistas, potenciales inversionistas que quieran hacer aportes de capital a este negocio,
para ellos es de una manera, es muy importante conocer los resultados del indicador de valor económico agregado. A las entidades financieras, por supuesto, para entender un poco la situación del negocio, las perspectivas, su desempeño y tener elementos suficientes para poder colocar recursos con bajo riesgo. Existen otros agentes como el gobierno a través de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque pues ellos por supuesto tienen el interés grande de percibir recursos bien positiva y porque dentro de la responsabilidad del Estado está el garantizar las condiciones adecuadas para que las empresas creen valor, para que las empresas contribuyan con el Producto Interno Bruto y su crecimiento y en general con el crecimiento de la economía. Podemos hablar también de la sociedad en general que recibe de las empresas los bienes y los servicios y en general existen otros agentes económicos que con este indicador pudiesen nutrirse para tomar mejores decisiones. Es claro que si la empresa obtiene un EVA positivo, está generando riqueza. Y aquí debemos hacer alusión a que este es un indicador que se mide en valores absolutos, son unidades monetarias. Cuando la empresa obtiene un EVA positivo está generando valor, cuando obtiene un EVA negativo está generando destrucción de la riqueza de la empresa. ¿Cómo puede pensar una empresa en sostener el EVA y en incrementarlo? Por un lado, una premisa clara es lograr mejorar las utilidades sin incrementar el capital que está utilizando en su operación. Por otro lado, reduciendo el costo de capital empleado, lo que le permitiría sacar ventaja con respecto a la rentabilidad que ofrece. Y finalmente, reduciendo el capital empleado sin deteriorar el monto de los beneficios. Podemos decir entonces que el valor económico agregado es un indicador que mide el desempeño de una empresa, que permite calcular y evaluar la riqueza generada teniendo en cuenta el nivel de riesgo con el cual ella opera, y permite evaluar la generación de valor. ¿Cómo calculamos el valor económico agregado? Existen dos fórmulas que independientemente de cuál usemos, vamos a obtener el mismo resultado. La primera es la diferencia entre la utilidad neta ajustada y el producto entre el activo neto financiado y el costo promedio ponderado de capital que utiliza. Y la segunda fórmula es el producto del activo neto financiado por la diferencia entre la rentabilidad obtenida y el costo de capital utilizado en el negocio. Miremos un poco más en detalle los conceptos que construyen cada una de las fórmulas. La utilidad neta ajustada debemos entenderla como la utilidad después de impuestos que ha obtenido el negocio, ajustada mediante la agregación de los gastos financieros. Dicho de otra manera, es los intereses que la empresa pagó durante el periodo contable correspondiente por efecto de uso de capital de terceros. El activo neto financiado. El activo neto financiado debemos entenderlo como el conjunto de pasivos que el negocio tiene, que le generan un costo financiero a la empresa y, por supuesto, el patrimonio. La suma del patrimonio más los pasivos que le generan un costo financiero para el negocio constituyen el activo neto financiado. El UAC, que es el mismo costo promedio ponderado de los recursos de capital, es quizás el indicador más relevante para la medición de la generación de la riqueza, indicador que se compara con la rentabilidad. ¿Y cómo lo hallamos? El negocio debe, en principio, hacer una sumatoria de los recursos que tiene en uso de terceros, pasivos de corto, pasivos de largo plazo, y el uso del patrimonio.
Luego debe estimar cuál es el costo financiero de cada uno de esos recursos y obtener un promedio ponderado, que es en últimas el indicador de costo ponderado de los recursos. La rentabilidad, que es el segundo indicador también vital para la medición del indicador, es, es la rentabilidad obtenida sobre la base de la utilidad neta ajustada y el activo neto financiado. Y aquí existe una diferencia clara con la rentabilidad de la inversión, que es simplemente la utilidad neta sobre el patrimonio. ¿Por qué razón? Porque la utilidad neta se ajusta por gastos financieros y el activo, que es un indicador mucho más exigente que el total del patrimonio, considera los pasivos con costo financiero más el total del patrimonio, que por supuesto tiene también su costo. El EVA debemos vincularlo a la gerencia del valor en una organización. Y aquí tenemos que hacer alusión a un proceso cultural. El EVA es un indicador que debe medirse periodo a periodo, que busca que las utilidades del negocio sean consistentes y crezcan periodo a periodo. Y naturalmente el EVA es un indicador que enfoca la toma de decisiones hacia el mejoramiento continuo. Es dado entender que el EVA es la base para implementar un modelo de gerencia de valor. También es importante reconocer que el valor económico agregado no es un indicador que en sí mismo sustituye a los otros indicadores tradicionales que utilizan las organizaciones. Por el contrario, él los complementa, él recoge los indicadores, los relaciona, les da un contexto con el propósito de medir la generación de valor. Nuestras conclusiones. El EVA es un indicador que permite evaluar de forma integral la gestión financiera de una empresa y que abarca aquellos aspectos que tradicionalmente los indicadores financieros que usan las organizaciones no recogen. Por otro lado, eleva como un indicador que mide un valor absoluto de resultado de generación de riqueza, debe considerar que si es positivo está generando riqueza, si es negativo destruye la riqueza en la organización. Y eleva también nos permite como organización definir cuál es la estructura adecuada de financiamiento, es decir, el porcentaje que ella puede admitir, ¿sí?, de deuda externa como proporción del capital aportado. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que esta estructura óptima de capital sea más alta, los riesgos que la empresa corre cuando existen periodos de crisis macroeconómica eh, naturalmente son muy altos y ponen en evidencia la necesidad de proteger el dinero de los accionistas. Muchas gracias.